Hay una creencia que existe en casi todas las culturas del mundo, independientemente de la religión o la tradición. Los animales perciben cosas que los humanos no podemos. No es superstición popular. Hay investigación científica que documenta que perros y gatos detectan cambios en campos electromagnéticos, frecuencias de sonido fuera del rango humano, variaciones en la presión del aire que nosotros simplemente no registramos. Lo que eso significa exactamente, nadie lo sabe con certeza, pero lo que sí sabemos es que cuando un animal que conoces bien de repente actúa como si hubiera algo en el cuarto que tú no puedes ver, hay dos opciones: o está respondiendo a algo perfectamente explicable que tú no estás captando, o está respondiendo a algo que tú tampoco quisieras captar. Esta noche, un perro, unas gallinas y un gato nos muestran que la segunda opción no siempre es la más tranquilizadora. Bienvenidos a Relatos Nocturnos. Esta noche vamos a hablar de algo que probablemente hayas notado alguna vez si has convivido con un animal. Ese momento en que tu perro gruñe a una pared vacía, en que tu gato sigue con la mirada a algo que tú no puedes ver, en que el animal más tranquilo del mundo se congela de pronto y no quiere saber qué está mirando. Esta noche, tres personas nos cuentan lo que encontraron cuando decidieron prestarles atención. No hay nadie. Tuve a Canelo durante 11 años. Era un labrador color miel, gordo y tranquilo, de esos perros que nunca ladran sin razón y que han perfeccionado el arte de dormir en cualquier superficie disponible. En 11 años nunca lo vi asustarse de verdad. Gruñía ocasionalmente a los extraños, ladraba cuando tocaban el timbre, pero miedo real, ese miedo que les pone el lomo erizado y los hace temblar, nunca lo había visto hasta los últimos 3 meses que vivimos en la casa de Coyoacán. Nos mudamos ahí en enero. Era una casa vieja pero bien conservada, con un jardín generoso y techos altos que a Canelo le encantaron desde el primer día. Los primeros 2 meses fueron completamente normales. Canelo exploró cada rincón con esa curiosidad tranquila que lo caracterizaba. Eligió su lugar favorito junto a la ventana de la sala y se instaló en su nueva vida sin ningún problema. El cambio fue gradual, tan gradual que tardé en darme cuenta de que era un patrón y no una serie de coincidencias. Empezó con que Canelo dejó de entrar al pasillo que conectaba la sala con las recámaras después de las 8 de la noche. Simplemente se sentaba en la entrada del pasillo, miraba hacia adentro y se negaba a continuar. Si yo iba hacia las recámaras, él se quedaba en la sala, cosa que nunca había hecho antes porque Canelo me seguía a todos lados desde cachorro. Después empezó con los ojos. Lo notaba seguir con la mirada algo que yo no podía ver, no hacia la ventana, no hacia la puerta, sino hacia puntos específicos del techo, de las paredes, del aire en medio de la habitación. Sus ojos se movían con una precisión que no tenía nada de aleatoria, como si rastreara el movimiento de algo concreto, algo que cruzaba la habitación, que subía por la pared, que se detenía en un rincón. A veces lo seguía durante minutos, a veces se levantaba y cambiaba de lugar sin dejar de mirar, como si mantuviera distancia con algo. La noche que me asusté de verdad fue un martes de marzo. Eran cerca de las 11 y estaba viendo televisión en la sala con Canelo, echado a mis pies como siempre. De pronto se levantó, no de esa manera lenta y torpe con que los perros viejos se levantan normalmente. Se levantó de golpe, rígido, con el lomo completamente erizado de la cabeza a la cola. Se quedó parado, mirando hacia el rincón izquierdo de la sala, junto al librero, y empezó a gruñir, un gruñido bajo, continuo, sostenido,
que nunca la había escuchado en 11 años. No era el gruñido de advertencia que suena cuando alguien se acerca a la puerta. Era otra cosa. Era el sonido de un animal que tiene miedo, pero que aún así no va a moverse de donde está. Me levanté y miré hacia el rincón. No había nada. La pared, el librero, la lámpara de pie, nada. Canelo gruñó durante 4 minutos seguidos. Los conté porque en algún momento agarré el teléfono sin saber bien qué iba a hacer con él. 4 minutos mirando exactamente hacia el mismo punto, sin pestañear, con ese gruñido que me ponía la piel de gallina. Y luego, de golpe, paró. El lomo se aplastó, sacudió la cabeza como para despejarse y volvió a echarse a mis pies como si nada hubiera pasado. En los días siguientes llamé al dueño anterior de la casa con el pretexto de unas preguntas sobre la instalación eléctrica. Al final, casi sin querer, le mencioné que mi perro se comportaba de manera extraña en la sala. Hubo una pausa larga antes de que me respondiera. Me preguntó si era específicamente en el rincón del librero. Le dije que sí. Me dijo que su familia también había tenido un perro y que durante los últimos meses que vivieron en esa casa, ese perro no entraba a la sala por nada del mundo. Me mudé 2 meses después. Canelo murió el año siguiente, de vejez, tranquilo, en su lugar favorito, junto a la ventana de nuestro nuevo departamento. Nunca volvió a gruñirle al aire, pero yo nunca volví a poner un librero en un rincón izquierdo de ninguna sala. Mi abuelo paterno fue campesino toda su vida en un rancho en Jalisco. Hombre de pocas palabras y de cero tolerancia para lo que él llamaba cuentos de viejas. En 50 años de matrimonio, nunca le contó a mi abuelo un chiste, y mucho menos una historia de miedo. Por eso, cuando me contó esto, un verano en que yo tenía 14 años y fui a pasar vacaciones al rancho, supe que no era un cuento. Los hombres como mi abuelo no inventan cosas. El rancho tenía animales de todo tipo, pero mi abuelo tenía especial cariño por sus gallinas, unas 30 de distintas razas que él conocía individualmente y a las que había puesto nombres que nunca compartía con nadie para no parecer ridículo. Las gallinas vivían en un gallinero grande junto a la casa principal y mi abuelo las revisaba cada noche antes de dormir como ritual invariable de décadas. Esto pasó en los años en que mi papá era adolescente, así que estamos hablando de finales de los 70. Una noche, mi abuelo fue a hacer su ronda nocturna al gallinero y encontró algo que nunca había visto en sus años de rancho. Todas las gallinas estaban despiertas. No es raro que algunas gallinas estén despiertas de noche, pero que las 30 estuvieran de pie, alertas, completamente en silencio, mirando todas hacia el mismo rincón del gallinero, eso no era normal. Mi abuelo entró al gallinero con su lámpara de mano, revisó el rincón hacia donde miraban las gallinas. Nada. Revisó el techo, las paredes, buscando algún animal que hubiera podido colarse adentro, una rata, una víbora, algo que justificara el comportamiento. Nada. El gallinero estaba cerrado y vacío, salvo por las gallinas. Lo que le pareció más raro no fue que estuvieran despiertas ni que miraran todas hacia el mismo punto. Fue el silencio. Las gallinas son animales ruidosos por naturaleza, especialmente cuando están nerviosas. 30 gallinas asustadas deberían haber hecho un escándalo que se oyera en todo el rancho, pero estaban completamente calladas, quietas y calladas, mirando hacia ese rincón con una atención que mi abuelo describió como demasiado humana para un animal. Se fue a dormir sin encontrar explicación. A la mañana siguiente encontró 3 gallinas muertas, no atacadas,
no con marcas de algún depredador, simplemente muertas, echadas en el piso del gallinero, sin señal de violencia ni de enfermedad. El veterinario, que vino al rancho días después, no supo decirle la causa. Lo mismo pasó 2 semanas después, las gallinas despiertas, en silencio, mirando hacia el mismo rincón, y a la mañana siguiente, 4 muertas. Mi abuelo no era hombre de consultar a nadie sobre este tipo de cosas, pero la tercera vez que pasó, decidió quedarse en el gallinero toda la noche. Se sentó en un banco, junto a la entrada, con su lámpara y su machete, y esperó. Las gallinas estaban despiertas y en silencio, como las veces anteriores, mirando hacia el rincón. A las 3 de la mañana, me dijo mi abuelo, mirándome directamente a los ojos para que supiera que no estaba exagerando. Las gallinas voltearon todas al mismo tiempo, no hacia el rincón, hacia la puerta del gallinero, hacia donde estaba sentado él. Y el rincón, que había estado mirando toda la noche, empezó a oler. Un olor que mi abuelo no supo describir bien. Solo dijo que era un olor que no pertenecía a ningún animal ni a ningún planeta que él conociera. Un olor nuevo, uno que nunca había sentido antes y que esperaba no volver a sentir. Se levantó, abrió la puerta del gallinero y salió. No corrió porque mi abuelo no corría, pero caminó rápido hasta la casa y no volvió al gallinero hasta que salió el sol. Esa noche no murió ninguna gallina, y el comportamiento no se repitió después de eso, como si algo hubiera decidido que ya era suficiente. Lo único que hizo diferente a partir de esa noche fue clavar una cruz de madera en ese rincón del gallinero. No por fe, me aclaró, porque mi abuelo era un hombre de poca iglesia, sino porque sintió que había que marcar el territorio de alguna manera, hacerle saber a lo que fuera que ese rincón ya había ocupado, y funcionó, o al menos eso le gustaba creer. Adopté a Sombra cuando tenía 3 meses. Era un gato negro completamente, ni una sola mancha de otro color, con unos ojos amarillos que de noche brillaban con esa luz propia que tienen los gatos y que nunca deja de parecer un poco sobrenatural. Era un gato tranquilo, cariñoso a su manera, de los que se sientan cerca pero no encima, que te observan con esa expresión de superioridad intelectual que tienen todos los gatos, pero que en Sombra parecía especialmente justificada. Vivíamos en un departamento de 2 recámaras en Monterrey. Yo usaba una como cuarto y la otra como bodega y oficina improvisada. Esa segunda habitación casi nunca la abría. No había razón para hacerlo con frecuencia, y Sombra nunca había mostrado ningún interés particular en ella. Eso cambió un lunes de octubre sin ninguna razón que yo pudiera identificar. Empezó porque esa mañana encontré a Sombra sentado frente a la puerta cerrada de la segunda habitación, mirándola. No es rarísimo que un gato se siente frente a una puerta. Les gustan las puertas cerradas por principio, así que no le di importancia. Pero cuando volví del trabajo esa tarde, Sombra seguía en el mismo lugar, o había vuelto al mismo lugar, frente a la puerta, sentado, mirando la madera con esa concentración total que los gatos reservan para las presas. Al día siguiente igual, y al siguiente. Para el jueves, Sombra prácticamente vivía frente a esa puerta. Comía, usaba su arenero y volvía a su puesto. A veces pegaba la nariz en la rendija entre la puerta y el piso y olía profundamente. A veces extendía una pata y metía los dedos por esa rendija, tanteando el aire del otro lado. Lo que me empezó a inquietar de verdad fue el sonido que hacía. No maullaba. Sombra era un gato callado, pero esto era diferente. Era un silencio activo.
tenso, el silencio de un animal que contiene algo, y de vez en cuando emitía un sonido que no supe clasificar hasta que lo escuché varias veces. Era un jorgoteo, ese sonido que hacen los gatos cuando ven un pájaro desde la ventana, esa vocalización de frustración y excitación cazadora. Pero no había ningún pájaro, solo la puerta cerrada. El viernes en la noche decidí abrir la habitación. Necesitaba ver qué había ahí que tenía Sombra tan obsesionado, aunque solo fuera para descartar que hubiera un animal colado, una rata en la pared, algo concreto y explicable. Abrí la puerta. Sombra entró disparado antes de que yo pudiera encender la luz. Cuando encendí la luz, vi a Sombra en el centro de la habitación, erizado de punta a punta, con los ojos completamente dilatados, mirando hacia el techo. Seguí su mirada hacia arriba. En el techo no había nada, pero Sombra siguió mirando hacia el mismo punto durante varios minutos, moviéndose despacio en círculos por la habitación sin dejar de mirar arriba, como siguiendo algo que se desplazaba lentamente por el techo, algo que yo no podía ver. Después de unos minutos, Sombra se detuvo. El erizo se le fue aplanando poco a poco, y eventualmente bajó la mirada como si lo que hubiera estado siguiendo hubiera desaparecido. Me miró a mí con esa expresión suya de total indiferencia y salió caminando de la habitación como si nada. Revisé el techo, las paredes, los rincones. No había nada. Sin embargo, al revisar el techo de cerca, en el punto exacto donde la mirada de Sombra había comenzado su recorrido, encontré algo que no había notado antes porque la habitación casi nunca lo usaba. Una mancha, oscura, irregular, del tamaño aproximado de una mano abierta. No era humedad, no tenía la textura ni el patrón de una mancha de agua. Era más oscura, casi negra, y cuando acerqué la nariz, sin saber bien por qué lo hice, tenía un olor que no supe identificar de inmediato. Tardé un momento en reconocerlo, porque era un olor fuera de contexto. Era olor a tierra mojada, a tierra recién removida, aquí en el techo de un departamento en un quinto piso. Llamé al administrador del edificio al día siguiente. Le pregunté si sabía algo sobre esa mancha y si había habido algún problema en el departamento de arriba. Me dijo que el departamento de arriba llevaba 8 meses vacíos, que el inquilino anterior había pedido rescindir el contrato de manera repentina sin dar explicaciones, dejando algunas cosas adentro que nunca pasó a recoger. Le pregunté si podía decirme cuándo exactamente había dejado el departamento ese inquilino. Revisó sus registros y me dijo la fecha. Era un lunes de octubre, el mismo lunes en que Sombra se sentó por primera vez frente a la puerta de esa habitación. No sé qué perciben los animales que nosotros no podemos percibir, pero sí sé que las 3 personas que nos mandaron estas historias aprendieron a prestarles atención de una manera que antes no lo hacían. Y sé que tú también tienes una historia así. Si tu animal alguna vez actuó de una manera que no pudiste explicar, si viste algo en su comportamiento que te hizo preguntarte qué estaba viendo que tú no podías ver, cuéntanoslo. Déjalo en los comentarios o mándalo al correo que encontrarás en la descripción. Si quieres seguir explorando lo que está al borde de lo que podemos entender, suscríbete y acompáñanos por este recorrido por lo extraño y misterioso. Esto ha sido Relatos Nocturnos. Nos vemos en tu siguiente pesadilla.